Dice que por la tubería circula agua. El desnivel que se produce en el mercurio es de 40 centímetros y la densidad del mercurio es tanto. La del agua es tanto y la presión atmosférica es 101 kilopascales. El diámetro es 10 y la zona mayor tiene 5. Entonces hay que determinar la presión en el punto B. Está bien. Entonces, la presión en el punto B entonces, básicamente lo que vamos a hacer en esa... ¿Dónde está la lapicera? Acá está. Básicamente lo que uno tiene es, para presión en el punto B, uno tiene que pensar así. Como un tubo en U, donde ahí me excedí un poco. Donde uno lo que tiene es, acá tiene mercurio, todo esto es mercurio. Esto que está acá es mercurio. Y después tiene a una altura muy parecida. Bueno, para que esto lo vamos a borrar. ¿Sí? De acá tiene una columna de agua. Que eso llega hasta acá, hasta el punto B. Entonces, para que el punto D lo hacemos así. ¿Sí? No sé si se dan cuenta, y les dice que de acá hasta acá hay una altura H. ¿Está bien? Entonces, esta primera parte del problema, este tubo está abierto, así que acá tenemos presión atmosférica. Esta primera parte del problema, básicamente la vamos a hacer con hidrostática. La idea es que cuando entra acá el fluido, ¿sí? Una vez que todo esto se llena, la velocidad en este punto va a ser 0. Entonces lo que tenemos básicamente es un problema donde no tenemos velocidad y podemos usar hidrostática. ¿Se viste? Sí, sí, sí. Sí, vayan si quieren tirando los problemas que quieren que hagamos. Bien. Eso por un lado. Ahora que voy a dejar el chat abierto. Bien. Entonces, cuando uno hacía hidrostática, lo que decía es que cuando tenía un mismo fluido, a igual altura, igual presión. Entonces, si se fijan en este punto que está acá y este punto que está acá, que quizás está medio mal dibujado en mi caso, pero sería este punto y este punto, ¿sí? Existe un camino que conecta ambos puntos desde abajo, en los que uno no cambia de fluido. Entonces puedo decir que la presión en este punto A y la presión en este punto C tienen que ser la misma por hidrostática. Entonces la presión en A es igual a la presión en C. Fíjense que C es una interfase entre agua y mercurio, entonces me sirve como comodín. O sea, yo puedo relacionar C con cualquier punto que esté a la misma altura dentro del agua. Entonces, si se acuerdan, la presión en hidrostática era la presión que uno tiene arriba más todas las columnas de líquido que uno tiene. Que era, bueno, está complicado de escribir hoy. La densidad del fluido por la gravedad, por, acá uno ponía la altura, en realidad esto es la profundidad, ¿no? La cantidad de líquido que tengo encima. Esa H representa la cantidad de líquido que tengo encima. Entonces, en el caso de A, yo lo que tengo es la presión de B, esa sería la presión que yo tengo arriba, más toda esta columna de líquido, lo voy a dibujar en amarillo, todo esto de líquido, que tiene una altura H. Entonces acá me va a quedar más la densidad del agua por la gravedad, por esa altura H, que me lo dan de datos 1 metro. Y todo esto es igual a, en el punto C,
tengo la presión arriba, es la atmosférica, P0, que es dato, que está acá, más la densidad del mercurio, por la gravedad, por D, que es la columna esa de líquido que tengo, que son 40 centímetros, ¿no? Sí. Esos 40 centímetros los voy a pasar a ¿cómo se llama esto? A metros. Acuérdense que la idea es que trabajen todos en el sistema MKS, entonces las densidades van en kilogramos metro cúbico, la gravedad en metro segundo cuadrado y alturas en metros. Entonces la presión en B es incógnita, la densidad del agua es 1000. Vamos a escribir las unidades, por lo menos una es. Y esa es la gravedad. Y la altura es 1 metro. Después la presión atmosférica es 101. Podríamos tomar 101-300. Acá el problema me dice que tome 101. La densidad del mercurio es 13600. Y bueno, la G es 10. Y después me falta un 0,4 metros de D. O sea, eran 40 centímetros, lo pasé a metros. Entonces, lo único que queda es despejar la presión en B. Hacen toda esta cuenta, pasan esto que está para acá restando. O sea, todo este término va a dar en pascales y pasa restando para el otro lado. Y esa cuenta, yo tengo el machete, va a dar 145.400. ¿Sí? Esa es la presión en el punto B. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Perfecto. Entonces, pasamos al punto B. Si quieren decirme algo vía micrófono, no hay drama, ¿eh? Lo único, si me hablan y no los escucho, avísenme porque quiere decir que no subí el volumen bien. Debería escucharlos, pero bueno. Entonces, ahora lo que me pide el problema es la velocidad de la salida por acá, en la altura esa. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, necesito la velocidad de salida. Entonces, fíjense que si tuviese la velocidad en el punto A, sería muy fácil calcular la velocidad de salida, porque uno puede hacer conservación de caudal. Cuando uno tiene hidrodinámica, en hidrodinámica hay dos grandes fórmulas o dos grandes conceptos que en general el problema sale o por uno o por otro. El primero es conservación de caudal constante. Y lo segundo es Bernoulli. Cuando uno hace caudal constante, lo que necesita es tener las dos velocidades, en este caso una velocidad en A y una velocidad en la salida. Como no lo tengo, voy a pasar a Bernoulli. Y para hacer Bernoulli, lo que tengo es el punto B, va a ser importante porque en el punto B tengo toda la información. Tengo cuál es la presión en B, tengo cuál es la altura y tengo cuál es la velocidad. En el punto B, como les había dicho antes, la velocidad es 0. Una vez que se llena todo el tubo de líquido, el agua ya no quiere atravesar, no quiere pasar por el tubo, va a pasar por los costados. Entonces, en el punto B, lo que tengo es velocidad 0.
Entonces voy a hacer Bernoulli entre el punto B y la salida. Para el punto B lo que tengo en Bernoulli es la presión en B. Lo voy a copiar por las dudas, pero Bernoulli acuérdense que es presión más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura. Eso es constante. Entonces uno lo que hace es Bernoulli en el punto, en uno de los puntos donde tiene toda la información, y Bernoulli en el punto donde tiene una incógnita. O sea, voy a hacer en B y en la salida. Entonces, en B tengo la presión en B, que la sacamos en el punto A. El término de velocidad no lo tengo, porque la velocidad en B es 0. Y tengo un término de altura, que eso va a depender mucho de ustedes donde quieran poner el 0 de altura. Si ponemos el 0 de altura acá abajo, ¿sí? Voy a tener un término que va a ser bueno, la densidad del agua, que es 1000. Me voy a comer las unidades por 10, que es la gravedad, por la altura, que es 1 metro. Lo único que tengo que respetar el 0 de altura es la segunda parte del Bernoulli. O sea, cuando lo haga a la salida, necesito la presión a la salida, que como es como descarga la atmósfera, voy a tener la presión atmosférica, así que tengo 101 pascales. Después voy a tener un término de velocidad, así que va a ser 1/2 de la densidad del agua, que es 1000, por la velocidad de salida, que es la incógnita, lo voy a dejar como b cuadrado. Y después tengo un término de altura, que en este caso, como yo puse el 0 abajo, voy a tener que multiplicar por 4 metros. ¿Sí? Otra opción que quizás era menos cuentosa era poner el 0 de altura acá. Entonces no iba a tener este término y acá iba a tener un 3 en lugar de un 4. Es lo mismo, no es una cuenta muy grave. La presión en B la calculamos en ítem anterior, así que la podemos reemplazar. Y ahí sale que la velocidad al cuadrado, la velocidad es algo como 5, y pico. Voy a chumear el machete. 5,4. Profe, una consulta. Sí. Nada, entonces cuando planteamos estática, tipo la altura, es como siempre la profundidad, mientras que en Bernoulli como la altura es lo que vos Sí. decidís dónde determinar, digamos. Sí, esta Buenísimo. altura es de una energía potencial, gravitatoria. Entonces es todo lo que Claro, tengas abajo. La que va en hidrostática en realidad es una profundidad. Es claro, todo lo que tenés arriba de fluido. claro. No, porque bueno, yo te preguntaba este problema, porque más que nada en este punto de, yo vi cómo le hizo un compañero, y un compañero planteó conservación de caudal con el B, diciendo que la velocidad de B es igual a la de punto A. No, la de punto A, no la de salida. Claro, pasa que el punto B lo que tenés es que velocidad 0. Entonces ahí tenés una zona donde el caudal, vos necesitas que, para hacer conservación de caudal necesitas una línea, una trayectoria que pueda seguir el fluido. Ah, Que okay. relacione, o sea, el fluido que está acá en B, ¿sí? Viene por acá, llena todo el líquido y después ya desaparece, ya no entra nada por este cañito. Claro, yo Entonces, también lo pensé como que la velocidad en B era claro. aproximadamente 0, digamos. Claro, Mm, distinto es en la parte C, ahí sí podemos hacer caudal. Pero como la velocidad es 0 claro, en B, cuando hagas caudal te va a quedar 0 por el área de B, que no la tenés, igual a velocidad de salida por el área de salida. Entonces acá te queda que es todo 0. Entonces claro, te vas a llegar a un absurdo. okay, claro. Gracias. No. Sí, lo correcto es en la parte B sacarla por Bernoulli, usando el punto B, y la parte C, que dice la presión en el punto A, lo que podemos hacer es calcular la velocidad en A, que para eso podemos hacer conservación de caudal, que sería el área en el punto A, la velocidad en B, por el área en B. O sea, tengan cuidado que acá les dan los diámetros, entonces transformen los diámetros en un área.
Entonces, como es un diámetro, voy a usar la fórmula de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces acá me va a quedar, bueno, 10 centímetros. En la fórmula de caudal no hace falta hacer el pasaje de unidades si son atentos. Yo lo voy a hacer por las dudas, pero podría haber dejado todo en centímetros. Ya que estamos en un recuperatorio, no vamos a arriesgar. Y bueno, la velocidad en B la habíamos calculado en el ítem pasado, 5,4. 0,05 me como un 0. Bueno, uno puede calcular, puede despejar ahí, y acá despeja que la velocidad en el punto A es, la tengo que buscar, perfecto, no me dice, no está en mi machete, así que voy a tener que calcularla. Esa no es la velocidad de salida, no en B. Esta es la velocidad, sí, esta es la velocidad de salida. Yo hice todo mal. Acá en lugar de B tiene que decir salida, gracias. Ese es el área de salida. Sí, justamente en B lo que decía antes, no lo puedo hacer de conservación de caudal. La velocidad de salida, ahora hacemos la cuenta. Y esto da 1,35. Una vez que uno tiene la velocidad en A, ya tiene todo para hacer Bernoulli entre el punto A y, si quieren, la salida. O si quieren, pueden hacer Bernoulli entre A y el punto B, que creo que es más fácil, porque el punto B es bastante cortito el Bernoulli. Entonces voy a hacer entre A y B, creo que es lo más cómodo. Me va a quedar presión en A, más 1/2 de la densidad, que es agua, que es 1000. El mercurio solamente lo usamos en la parte A, después en el resto de los ítems ya no hace falta. Bueno, la velocidad en A al cuadrado, esto ya es dato. Y después tenemos un término de altura que lo voy a escribir así porque se va a cancelar. Después tenemos la presión en B. Y bueno, tenemos el término de altura. Que este término y este término son iguales, así que ni siquiera hacía falta escribirlos. Esto es dato, ahora porque tenemos la velocidad en A. La presión en B la calculamos en el ítem A, entonces simplemente despejamos la presión en A. Y con eso ya se termina el problema. Y eso da 144,5. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro? Bien. Voy mientras tanto, si quieren hacerme alguna pregunta de eso, pueden aprovechar ahora. Voy descargando el otro problema que me dijeron. Voy a descargar. ¿Dónde está acá parcial? Ok, perfecto. Dame un segundo que lo voy a buscar. Cuerpo rígido de solución. De cualquiera.
¿Es el 4 fluido? Sí. Ahora, para que anoto cuál es el que tengo que hacer. 29 del 6 del 17, ejercicio 4. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer el de cuerpo rígido que me dijeron. Entonces, este ejercicio de cuerpo rígido es muy parecido a alguno que hicimos, que acá había un bloquecito, ¿sí? Que no podía girar. Entonces, lo que uno tenía era que el cuerpo A se traslada y rota, y el cuerpo B solamente se trasladaba. Ahora que es un disco, un cilindro, el cuerpo B puede trasladarse hacia abajo y además rota en ese sentido. Estas direcciones que están acá puestas, lo que se indican es básicamente para dónde tienen que tomar para dónde es el giro. Entonces traten de tomar positivo siempre a favor del movimiento. O sea, todo lo que sea la traslación y el giro, que tómenlo como que esos son los ejes positivos. Entonces, por ejemplo, para el cuerpo A, uno puede tomar un sistema de ejes así. Este es el eje X. Y para que sea positivo en esa dirección, uno toma el eje Y hacia abajo. Para el cuerpo B, voy a tomar para abajo positivo. Y necesito el X para allá, entonces voy a poner un eje Y que es anecdótico, porque no tenemos fuerzas en Y, lo voy a poner para allá. Entonces, esos serían los ejes correctos. Entonces, lo que hay que hacer es demostrar que la aceleración de B, del centro de masa, es esta cantidad que está acá. Entonces, para eso elegimos dos puntos que une la soga, que son este punto que llamémoslo C, para no confundirlos con el A y B, y este punto que está acá, lo vamos a llamar D. Entonces lo que vamos a decir es que como esa soga conecta el punto C y el punto D, y es una soga inextensible, la velocidad en C es igual a la velocidad en D. Entonces, en el punto C, yo tengo que, que primero el punto C se traslada con una velocidad que es la del centro de masa de A, que lo vamos a escribir así, como velocidad en A, y además está rotando en este sentido. En el punto C, la rotación es hacia allá. En el punto D, la rotación es hacia arriba. No sé si eso queda claro. Es como creo que es la parte más complicada de esta parte del punto A. ¿Sí? No sé si dan cuenta, este punto C rota así, o sea, este punto rota hacia abajo, este rota hacia la izquierda, este rota hacia allá. ¿Sí? Este rota así. Bueno, en fin. Pero lo más importante es que en D va hacia arriba y en C va a la derecha. Entonces, la velocidad en C es la velocidad en A, que es la traslación, más una velocidad de rotación que va a favor del movimiento. Entonces va con un signo más. Y entonces eso me va a quedar que va a ser el omega de A por R. La velocidad en D va a ser la velocidad del centro de masa del cuerpo B. Y ahora tengo que tener una velocidad de rotación que en este caso, como va hacia arriba, es contraria al movimiento, va con un signo menos. Entonces acá me va a quedar el omega de B por el radio, que para este cilindro es un R distinto, que es R chiquito. Entonces, uno con esto puede derivar. Cuando deriva, simplemente es cambiar las velocidades por aceleraciones. La velocidad pasa a ser aceleración, el omega pasa a ser alfa. Y esto ya empieza a tomar la forma de lo que pide el enunciado que lleguemos. Alfa B por R.
Entonces, lo único que me falta es, bueno, me olvidé un pedazo, pero lo puedo hacer ahora. Como estamos en condición de rodadura acá, lo que tengo es que la aceleración de A es alfa A por R. Entonces, cuando reemplace acá por eso, me va a aparecer un alfa A por R, que con el otro alfa A por R me queda un 2. Y este que está restando lo paso sumando. Entonces, me queda alfa B por R más 2 veces alfa A por R es igual a la aceleración de B. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Estamos? Profe, no logro Sí. entender de dónde sale ese negativo. Sí, eso es lo que decía, lo más complicado de entender el problema. Fíjate que en el punto D, ¿sí? Vos tenés que la velocidad en el punto D es una composición de dos cosas. Una traslación, que es la velocidad del centro de masa del cuerpo B, que es esta que está acá, más una velocidad de rotación, que es esta que está acá, que es omega por R. Ahora, como vos te estás moviendo hacia abajo, tu positivo es hacia abajo, el punto D, la velocidad de giro apunta hacia arriba, contraria al movimiento, o sea, apunta en el eje menos X. Entonces, por eso es que se le pone el signo menos. Ah, más que nada porque apunta para arriba. Claro, claro. Si te estuviese girando para el otro lado, entonces, y la velocidad de D iría hacia abajo, bueno, ahí lo ibas a tener que poner un signo más. Ah, ok, profe, ¿Sí? O sea, o si lo hubiese enganchado acá. Si lo hubiese enganchado acá, esta velocidad rota hacia abajo. Entonces ahí le hubiese puesto un signo más. Ah, ok, perfecto, ¿Sí? profe, gracias. Eso va a depender mucho de dónde lo agarremos. Bueno. Gracias, profe. Y ahora lo que pide es que calculemos la tensión y las aceleraciones del centro de masa. Básicamente eso lo que tenemos que hacer es plantear Newton y torque. Sí, la BA y BB, o sea, esto que está acá y esto que está acá, son las del centro de masa. Entonces, voy a plantear las... Voy a plantear... ¿Cómo voy a hacer? Lo que voy a plantear es las ecuaciones de Newton y de torque para cada uno de los bichos estos que están acá. Déjenme borrar un poco este quilombo que hice. Bueno, vamos a borrar. Voy a borrar todo lo que está acá. Entonces, acuérdense que voy a dibujar los ejes de vuelta. Entonces, lo primero que hay que hacer es el diagrama de cuerpo libre. En el caso del cuerpo A, tenemos una tensión acá, ¿sí? Tenemos una fuerza de rozamiento con el piso. Esa fuerza de rozamiento, como no desliza, acuérdense que es estática, ¿sí? No vamos a poder hacer mu por la normal, vamos a tener que despejarla. Y después, bueno, tengo la normal y tengo el peso, que en este caso para el problema no van a ser importantes. O sea, voy a tener una ecuación que diga normal igual a peso y no me apoyo para nada. Para el cuerpo B, el peso sí va a ser importante. Y después tengo una tensión. ¿Sí? Que como esta polea es ideal, las tensiones son iguales. Entonces, para el cuerpo A, tengo tensión menos fuerza de rozamiento. Eso va a tener que ser igual a la aceleración del centro de masa, que la había escrito como aceleración en A, por la masa del cuerpo A, que es m grande. ¿Por qué la fuerza de rozamiento ese lado? Va para ese lado porque vos te estás tratando de moverte hacia la derecha. Entonces se opone al movimiento.
Es un... sí, además... sí, bueno, creo que la mejor forma de verlo es que, nada, vos te estás moviendo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento te va a ir para uno esperaría que la fuerza de rozamiento va para la izquierda. Bueno, después tenemos una ecuación de torque. Profe, Sí. que a mí eso me cuesta un montón verlo, porque como que si en la parte de abajo, donde está la fuerza de rozamiento, ese punto no tiene como, no se mueve para el otro lado, no está justo apuntando hacia el otro lado, Ese en este punto, caso. no entiendo. O sea, acá igual también lo que me dicen es que si la tensión fuese muy fuerte, resbalaría a la derecha. Sí, si la tensión fuese muy fuerte, resbalaría a la derecha, pero ya no estarías en el caso de rodadura. Vos lo que me decís es, a ver que voy a borrar esto. Con la fuerza de rozamiento, digo. Sí. Como que justo en el punto ese que está abajo, en contacto con la superficie, ese punto, su velocidad no es hacia la izquierda. ¿Este punto? Sí. Este punto en realidad lo que tiene es, sí, tiene una velocidad de rotación hacia la izquierda, que por Pero rodadura como, te termina dando 0, porque la velocidad del centro de masa es sí, para allá. Pero, claro, claro, que ese punto la velocidad sea 0 es lo que hace que la fuerza de rozamiento sea del tipo estática. Entonces, la fuerza de rozamiento es una fuerza que es de tipo vínculo. Está para cumplir una cierta condición, que en este caso es que el cuerpo no deslice. Esas fuerzas que son más de tipo vínculo, en general cuando uno la pone mal el sentido, sí. lo que le va a pasar es que cuando uno resuelve el problema, le va a salir con un signo menos. ¿Sí? Claro. Ese es el único detalle. Entonces lo que uno dice es, bueno, iba para el otro lado. Entonces, en ese caso uno no tiene que tener tanto miedo. Ahora leo lo que me dice Abril. Pero si uno tiene que... la primera aproximación de dónde uno tiene que poner el rozamiento siempre es para qué lado se mueve. Entonces, Sí, yo es espero que se esto. mueva para este lado. ¿Sí? El cuerpo se mueve para ese lado. Entonces, el rozamiento lo que va a hacer es oponerse al movimiento. Entonces, va a ir para Claro, allá. ¿Sí? sí. Eso va a hacer que haga un torque en este sentido. ¿Sí? Pero si ustedes lo ponían para el otro lado del rozamiento, el problema sale igual. Sobre todo este problema, donde los números están todos acomodados para el rozamiento de 0. Chan. Claro. Pero justo en este problema no le podían errar de ninguna forma. Ah. ¿Se entiende un poco? ¿Querías repetirme algo de lo que me preguntabas? No, está bien. Pasa que, o sea, me cuesta un montón verlo y siento que siempre que veo cómo lo hacen, que depende quién es el profesor, hace como para un lado o para el otro. No sé bien, pero supongo que, no Lo sé. que es distinto es un A poco lo veces que... lo hacen para que quede más cómodo según el sistema de Ujú. referencia o algo, no sé. Sí, no, en esto no debería... justo en este problema no debería molestar, pero... Okay. Si no lo que... Si no, lo que me decían ahí es qué pasa cuando si deslizara, en ese caso ahí el rozamiento va a ir seguro para allá, Si desliza, va para allá. si desliza. Pero bueno, ese es otro problema. Si desliza va para allá, pues se va a oponer al torque. Pero una vez que uno está en condición de herradura, lo que le va a pasar al rozamiento es que se va a oponer a la traslación. Simplemente eso. Okay. Cuando está inclinado el plano, normalmente hay cambio. No entiendo eso último. Es que en otros ejercicios, por ejemplo, se mueve el piso por más que... Claro, bueno, si se te mueve el piso, por ejemplo, ya ahí cambia completamente. Creo que el que se movía el piso, que era para acá. Si uno mueve para acá, entonces el rozamiento creo que le quedaba para el otro lado. En esa esfera. Pero bueno, ahí ya va a cambiar mucho dependiendo del problema. Claro, gracias. Sí, no entendí lo del plano inclinado, pero... se me reinicia el Zoom. Salgo y vuelvo a entrar y seguimos.